Este es un discurso hasídico que dijo el Rebbe Rayab, el Rebbe Rayatz, o sea, el Rebbe anterior, eh, el día en que salió a la libertad, el 13 de Tammuz. O sea, hoy es 12 de Tammuz, lo que sería mañana. Entonces sí, es de la historia. Claro, claro, es de la historia que leímos recién, está directamente relacionada con la historia que leímos recién, como el 12 de Tammuz. No sé por qué ese año era una especie de feriado en Rusia, no había quien selle y firme el certificado de libertad. Claro. En la práctica le dijeron, estás libre, pero solamente al otro día le dieron el certificado. Entonces el Rebbe dijo varios discursos hasídicos, nosotros no vamos a estudiar todos. Este es uno de los discursos hasídicos que dijo el Rebbe ese día que fue liberado. El discurso hasídico empieza con una brajá. Decimos una brajá, hay 4 situaciones en las cuales una persona tiene que hacer una bendición en la Torá, se llama bendición a Goimel. Y la abreviatura es Haim. Joile, una persona que estuvo enferma y se salvó. Una persona que estaba en Isurim o estaba, Bebeisa Asurim, estaba en la cárcel y salió de la cárcel. Una persona que bajó al mar, Yerde Ayam, una persona que viajó por el mar, tiene que decir una bendición cuando llegó a destino, digamos. ¿Por el mar o también por arriba? O por ahí, sí, sí, porque viajó, digamos, arriba del mar. Y el último es una persona que viajó por el desierto. Son todas situaciones peligrosas que la persona que pasó por esa situación va, tiene una aliyá y dice una brajá. ¿Cómo es la brajá? Baruch HaGoimel Lechayavim Toiven Shegumalani Toiv. Bueno, Baruch Atah Hashem, pero bueno, acá no está toda la brajá. Bendito es Dios, que es el que Goimel, el que hizo bondades con los culpables, Hayavim, Toiv hizo bondades con los culpables, Shegumalani Toiv, y conmigo hizo una bondad en particular. Esa es la brajá que se dice. Y tenemos que entender por qué esta brajá es diferente de la brajá normal que se dice por un milagro. Cuando a una persona le ocurre algún milagro, pero te dice un milagro en serio, dice, Baruch she'asa li neis, bendito Dios que me hizo un milagro. Entonces acá debería haber sido la bendición, bendito es Dios que hizo para mí cosas buenas, me sacó de la enfermedad, me sacó de la cárcel, etc. Entonces, ¿por qué cambió acá y de repente mencionamos gente culpable y Dios hace cosas buenas con los culpables? ¿De qué estamos hablando? El Rebbe tiene montones de discursos hasídicos que digamos, lidian con esta cuestión. Acá en este contexto, este es un discurso del Rebbe anterior, entonces no va a decirlo directamente, pero la idea es, la palabra hayab no quiere decir culpable. Por ejemplo, una persona que comió algo que no se podía comer es culpable. No estamos hablando de eso. Sino que en realidad la palabra het en hebreo, que es pecado, está directamente relacionada con hisaron, con una falta. Una persona que podría llegar a una plenitud mayor y no lo hace, es un het. Es un pecado. Para esa persona, obviamente, en el nivel en que esa persona está. Pero puede ser que hizo una super mitzvah. Lo que pasa es que esa persona podría haber hecho más todavía que lo que hizo. Bien. Ahora bien, es sabido que el descenso del alma en el cuerpo, a pesar de que es un descenso tremendo, muy grande, es un descenso para un posterior ascenso. O sea, la Neyamá, el alma, antes de entrar dentro del cuerpo, estaba muy bien, estaba frente a Dios, estudiando Torah en el Gan Eden. Bajar al cuerpo es terrible. El Talmud dice, mi igro ramo le piramicta, es como bajar de un monte muy alto a un pozo terrible. Entonces, si es tan terrible el descenso, ¿para qué sirve? Para que a través de ese descenso pueda haber un posterior ascenso. Es decir, a través de que el alma baja a este mundo y se inviste dentro de un cuerpo y un alma animal, justamente, o sea, digamos, el alma está como en el exilio, y en particular en el momento del exilio. Hoy en día, que estamos fuera de Israel, sin Mashiach, etc., que hay, Dios libre y guarde, muchísimos impedimentos y dificultades para estudiar Torah y cumplir mitzvot. No te olvides que estamos hablando de 1927, el Rebbe saliendo de Rusia. En adición a esto, a las dificultades que hay para cumplir mitzvot y los impedimentos, etc., están las preocupaciones y los problemas para tener sustento, para ganarse el pan. También hay que entender, esto pasa hoy en día también, pero en ese momento era más difícil todavía. No estaba directamente la Segunda Guerra, porque estamos hablando del 27 y la Segunda Guerra empieza en el 39, pero era una época muy, muy difícil en Rusia, muy difícil. En Europa en general, no es que había abundancia, etc. O sea, estábamos entre la Primera y la Segunda Guerra, muy compleja la época. Entonces había dificultades para conseguir sustento, y la persona está, que el libro pone Tarud, Mutra, está totalmente confundido y
complicado con estas cosas. Y sin embargo, entonces el alma baja a un mundo que es complicadísimo para cumplir Torah y mitzvos, o porque te lo impiden de afuera, o porque no puedes tener suficiente sustento, etc. Y sin embargo se fortalece la persona y con mucha fuerza determina tiempos para estudiar Torah y para rezar, o sea, Avodah Shevelei, para trabajar con el corazón y en el corazón, etc. Y cumple las mitzvot con fe pura y aceptando el yugo del cielo. O sea, la persona va para adelante y hace la Torah y las mitzvot de cualquier manera y no es afectado en absoluto por ningún impedimento y por ninguna dificultad, sino que se le separa con fuerza para estudiar y para enseñar. A través de esto es que justamente hay una elevación en el alma, en los niveles más elevados que el alma podría alguna vez llegar. O sea, antes de que el alma baje estaba en un nivel determinado. El alma baja, se mete en montones de problemas, un piramito, un pozo terrible, dificultades, problemáticas internas porque tenemos un cuerpo que no quiere cumplir mitzvot, un alma animal que nos dice ¿por qué no comes algo que no se puede comer si es rico, etcétera? Tenemos impedimentos de afuera, dificultades, etcétera. A través de todo eso, el alma se eleva por encima del nivel en el que estaba antes de bajar al cuerpo. ¿Se entiende? Porque dijeron nuestros sabios, ¿de dónde sacas fuerzas para semejante cuestión? El alma al fin y al cabo es algo espiritual. ¿De dónde saca fuerza para esto? Dijeron nuestros sabios que antes de que un bebé nazca lo hacen jurar. Tehit Tzadik Ve'al y Rasha, así empieza el Tanya también. Tenés que ser un justo y no podés ser un malvado. No seas un malvado. Vas a jurar, vas a ser justo, jura. Bueno, la llama jura. Un justo, un Tzadik, que es una persona Zaka, es una persona inocente, digamos. Y un Rasha, un malvado, es Hayab, es culpable. Y es sabido que la explicación de este juramento, porque hay cosas que no necesariamente dependen de la persona. A la Neyamá la hacen bajar, la hacen jurar, pero a la Neyamá le hicieron jurar. ¿Y el cuerpo? ¿Por qué no hacen jurar al cuerpo también? Al final el cuerpo es el que le impide al alma cumplir toda la mitzvot. Entonces al cuerpo habría que hacerlo jurar. ¿Qué clase de juramento le hacen a la Neyamá? Es como un nene, ¿viste? Sin entrar en todos los detalles, creo que se lo convierten al judaísmo, en una familia que no cumple ni Torah ni mitzvot. Entonces, ¿cómo le vas a hacer jurar al chico que va a cumplir toda la mitzvot? Si no tiene un ambiente que es conductivo a eso, es imposible. Juramento en falso. Entonces, ¿por qué le hacen jurar a la Neyamá? Entonces, es sabido que la explicación de este juramento, en hebreo juramento se dice shvuah. Tiene las mismas palabras, las mismas letras, perdón, que la palabra soiva. Soiva significa saciar, satisfacer. Es decir, en el momento del descenso del alma aquí abajo para investirse en un cuerpo, satisfacen al alma, le dan todas las fuerzas para que pueda fortalecerse por sobre la ordinariedad, digamos, lo ordinario del cuerpo, y conquistar al alma animal y vencer todas las dificultades que impiden que se exprese la luz de la Neyamá. Entonces, ¿de dónde sacamos las fuerzas? Porque Dios nos da toda la fuerza antes de que bajemos. Tenemos la capacidad de hacerlo, no hay ninguna duda. Ahora bien, este es en general todo el discurso. Ahora viene la explicación de toda esta cuestión. ¿Cómo es que Dios nos da las fuerzas? ¿Qué fuerzas tenemos? Etcétera. La explicación de este asunto es así. Dijeron nuestros sabios que todos tenemos adentro nuestro un yetzer, una inclinación, yetzer arra, la inclinación al mal. Que esto lo estudiamos muchas veces también. Y nuestros sabios dicen en el Talmud, en Kiddushin, la inclinación al mal de la persona se fortalece contra él todos los días. Que yo me hizo y quiere matarlo. Como está escrito, esto es un pasuk, un versículo en Teilim, en los Salmos, soy Ferrasha la Tzadik, el Rasha, el malvado, está observando al justo y constantemente quiere matarlo. Continúa diciendo el Talmud, y si no fuese porque Dios lo ayuda, al Tzadik, a la Neyamá, no podría nunca contra él. Como continúa el versículo diciendo, Dios no lo entrega en manos del Yetzer Hara. Quiere decir que acá tenemos un alma que baja a este mundo y se ve enfrentada a un enemigo que constantemente está buscando matarlo. Constantemente. Impedirle cumplir una mitzvah, impedirle tener ganas de cumplir una mitzvah, ganas de rezar, no me interesa, frialdad, etc. Pero la Neyamá viene con una ayuda extra, un plus. Y ese plus es Akadosh Baruj Hu Oizroi. Dios ayuda al alma.
Porque el alma animal, por naturaleza y porque está acostumbrada, se proyecta, se acerca, digamos, a todas las cosas materiales y todas las cosas ordinarias. Por lo tanto, se llama beheima, es por eso que se llama un animal. Así como un animal, todo el asunto del animal es comer y beber y todo el tipo y todas las otras actividades materiales y que tienen que ver con el cuerpo. De la misma manera, el alma animal en el hombre, por eso se llama animal, funciona de esa manera. Se proyecta solamente tras las cosas materiales, en comida y bebida y todas las otras cosas naturales. Va tras lo que los ojos ven, y los ojos ven y desean todo tipo de cosas materiales, en taibes, en pasiones y honor, o sea, diferentes niveles que uno podría desear cosas. Nuestros sabios dicen en Pirkei Avos, Akina va taiba beakovet meitziles adam min haolam. Kina es envidia, taiba son pasiones, todo tipo de pasiones. Hay pasiones inclusive kosher. Por ejemplo, si a una persona le gusta, no sé, comer empanadas kosher todos los días, todo el día, es una pasión. ¿Es kosher? Sí, pero va a terminar matándolo igual. Y el honor, la búsqueda de honor, también termina matando a una persona, termina destruyendo a una persona. Como está escrito, la luca es la sanguijuela que chupaba la sangre. La luca tiene 2 hijos, es un versículo esto. Y los 2 hijos se llaman hav, dame y dame. O sea, una constante búsqueda de cosas, o materiales, o inclusive espirituales. Porque el Yetzer Hará, por naturaleza, tiene las siguientes 3 cualidades. Justo ahora estamos en Parshas Balak. En Parshas Balak, si te acordás, habla la historia de Balak y Bilam. Bilam era el profeta Goy que quiso maldecir al pueblo judío y Dios le cambiaba las palabras y todo lo que decía era bendiciones. Quería maldecir, salían bendiciones. Dice en Pirkei Avos que hay 3 cualidades que caracterizan a los estudiantes de Bilam. Y son exactamente lo opuesto a 3 cualidades que caracterizan a los estudiantes de Abraham Avinu. Y estas son las 3 cualidades que el rey va a traer acá. ¿Qué quiere el Yetzer Hará? ¿Cuál es la búsqueda del Yetzer Hará, la inclinación al mal? La primera es Nefesh Rehava, alma amplia, esa es la traducción literal. Hay diferentes formas de explicarlo, yo te voy a decir la que dice acá el rey. ¿Qué significa una persona de alma amplia? Que desea y anhela todo lo que ve con sus ojos, en todo tipo de cosas materiales y ordinarias. Todo lo que ve lo quiere. En el caso de Bilam le dice a Balak, porque tiene que ver con la parsha también, y con esta enseñanza de nuestros sabios en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres. Bilam le dice a Balak, si me das todo el kesef vezav, toda la plata y el oro que tenés en tu casa, ahí vemos si puedo maldecir al pueblo judío. Quiere decir que el tipo quería toda la plata de Balak. Esto es Nefesh Rehava. La segunda cualidad, Rujo y Gvoya, la traducción literal es espíritu alto. Espíritu alto es que la persona es preciada y querida a sus propios ojos. Muy preciada y querida. Muy preciada y querida. Y se eleva por sobre todos los otros seres humanos. Y persigue el honor y desea que todos lo honren. Todos hablen bien de mí y todos que se pongan de pie cuando yo entro al cuarto. Que todo el mundo me honre a mí. En el caso de Bilam, esto pasaba también. Bilam se vanagloriaba, digamos, de que él, Yodea Das Elyon, él conoce la opinión de Dios, él sabe cuando Dios se enoja, él ve, él sabe, él conoce. Entonces el tipo tenía como quien dice en criollo, quien se la cree. Esto es Ruach Geboya. Y la tercera, de Ein Ra, un mal ojo. ¿Qué significa mal ojo? Acá explica el Rebbe, mal ojo inclusive con las cosas que los demás tienen. Que no solamente, no alcanza, que todo lo que él tiene es para él y constantemente, como dijimos antes, ¿sí? Nefesh Rehava busca siempre tener más y más y más, sino que además envidia y desea lo que los demás tienen. Por eso Ein Ra tiene un mal ojo, te mira y dice, yo quiero tu pullover, quiero tu teléfono, quiero tus cosas, tu dinero, tu todo. Y constantemente todo el día y toda la noche persigue sus propias pasiones y todo aquello que su corazón desea como un animal, literalmente. Y todos sus pensamientos y todas sus ideas son cómo conseguir
cumplir mis pasiones, llevar adelante mis pasiones y mis deseos del corazón. Esta es la definición del Nefesh Abamis, del alma animal. Esto es el clásico alma animal, que entre paréntesis, en mayor nivel o menor nivel, todos lo tenemos dentro nuestro, dentro de nosotros, en nuestro interior, así se dice. Todos lo tenemos en nuestro interior. Quizá no es tan bruto como Bilam, quizá no es tan terrible como el Rebbe lo está describiendo, pero en esencia es eso. Ahora bien, la explicación todavía no entendemos cómo es que tenemos esta fuerza. Ahora entendimos qué es el alma animal contra la cual tiene que luchar el alma divina que Dios hace descender a este mundo. La explicación de este asunto es, dijeron nuestros sabios, que el Yetzer Hará, en el Talmud dicen que el Yetzer Hará, la inclinación al mal, se parece a una mosca y está sentada entre los dos ventrículos del corazón. Una mosca acá, sentada. Así dicen nuestros sabios. ¿Qué significa esto? Que la inclinación al mal, el Yetzer Hará, todo su asunto es siempre, en forma constante, pensar solamente en pasiones y sus deseos. Y es como un mosquito. El Talmud define al mosquito que es la peor clipa, la peor impureza que hay en el universo, el mosquito. ¿Por qué? Porque Magnis Vene Moitzi. El mosquito lo único que hace es absorber y no aporta nada. No da nada. Todas las otras cosas en la tierra aportan algo, inclusive el excremento, no sé. El mosquito no hace nada, solamente chupa. De la misma manera, el alma animal, Nefesh Abamis, todo lo que ve, todo es todo para él, todo lo quiere para él. Y como dicen nuestros sabios, el ojo ve y el corazón desea. Y en el Talmud Yerushalmi está escrito que los ojos y el corazón son como dos sarsurim, son como dos intermediarios del pecado. A través de ellos la persona termina pecando haciendo cualquier cosa, porque ve esto, ve aquello, desea esto, desea aquello. Y el comienzo de todo esto es con la visión, con lo que uno ve, justamente. Como dicen nuestros sabios, el Yetzer Hará, la inclinación al mal, solamente gobierna sobre lo que los ojos ven. Cuando vos ves que salió un nuevo iPhone, que salió un nuevo esto, un nuevo lo otro, lo querés, que tu vecino tiene esto, tu vecino tiene lo otro, todo lo que vos ves, lo querés. Ahora, si vos no lo ves, ni te enterás del asunto, entonces no lo deseás. Y a través de la visión es que viene el pensamiento en el corazón y la persona va tras lo que su corazón desea, con libertad, digamos, haciendo cualquier cosa. Y la razón principal de esto es, ¿por qué todo lo que uno ve uno lo desea? Porque uno tiene amor propio, uno tiene un amor muy profundo por uno mismo y uno se quiere y se aprecia a sus propios ojos muchísimo y por eso no tiene límites, no hay nada que lo pare. Y acá el Rebbe escribe un poquito en Yiddish, yo no lo voy a poner en Yiddish, pero cuando los Rebbeim escribían algo en Yiddish en un Maimar es para que quede claro que esto es así, porque la mayoría de la gente hablaba Yiddish, el hebreo era como lenguaje Lashon Kodesh, porque la persona se aprecia y se ama a sí mismo un montón y es Zeyer Tayeb Bazich, es muy querido por sí mismo, se quiere y se ama a sí mismo. Por lo tanto, todo lo que existe en el mundo es para mí. Yo me quiero a mí mismo, yo me lo merezco. Mirá lo importante que soy yo. Entonces constantemente se desea más cosas y se permite más cosas y no tiene límites y no tiene medidas y transgrede todas las barreras, todo lo que existe en el universo es para mí. No alcanza, que no tiene ningún miedo, no solamente que no tiene ningún miedo a Dios frente a sus ojos, sino que es como que Hayo Mamesh, como un animal literalmente. Litroif, Lixoil y Litroif es como asesinar y roba, asesina, roba, y todo tipo de formas posibles para cumplir sus pasiones. Y como vemos en la práctica, las personas que Dios libre y guarde siguen sus vidas tras sus pasiones, todos sus pensamientos, todas sus palabras y acciones son solamente respecto de Él. Yo, qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me conviene, qué es lo que a mí me sirve. Todo el día piensan en yo, en uno mismo. Cada vez lo pone en Yiddish. Todo lo que piensan, todo lo que dicen, todo lo que hacen es solamente sobre lo que desean. Y solamente sobre lo que para ellos es bueno. Todo esto es la forma en que el Yetzer Hará, la inclinación al mal, seducen a la persona y desvían a la persona y lo hacen descender de escalón en escalón, Dios libre y guarde. Esta es la forma que funciona el Yetzer Hará. Ya dijimos qué es el Yetzer Hará y cómo funciona el Yetzer Hará, la inclinación al mal. Ahora bien,
¿Cuál es el consejo para salvarse de esto? Explican nuestros sabios en el mismo lugar en donde explican sobre el Yetzer Hara, sobre la inclinación al mal en Talmud Kiddushin, explican también cómo salvarse de esto. Dicen nuestros sabios, cree al Yetzer Hara y cree para el Yetzer Hara la Torá, que la Torá es como si fuese el condimento. Que es interesante, entre paréntesis, no es el tema del discurso, es interesante pensar, en ningún momento no hay ningún kunt, se dice en Yiddish, no hay ninguna virtud en matar al Yetzer Hara. El Talmud no dice, cree al Yetzer Hara, cree una espada para que lo mates. Cree condimento. ¿Qué es lo que hace el condimento? Disfraza. Claro, disfraza o modifica algo para que tenga buen gusto. Entonces vos agarrás una carne que no tiene gusto a nada, carne sin sal, sin nada, no tiene mucho gusto que digamos. Y te le pones un condimento y lo realza, y lo transforma en algo positivo, en algo espectacular. Acá pasa lo mismo. El Yetzer Hara no hay ninguna virtud en matarlo, destruirlo. Sino que la cuestión es ponerle un condimento y eso va a transformar al Yetzer Hara para que sea positivo, sea Yetzer Toy. Entonces, por eso el Talmud dice, cree al Yetzer Hara, dice Dios, ¿no? Cree Torah, que es el condimento del Yetzer Hara. Estoy notable. Y si ustedes, continúa diciendo el Talmud, si ustedes estudian Torah, ustedes no van a ser entregados en las manos del Yetzer Hara. Y si te encontrás con ese erróneoso, digamos, que es el Yetzer Hara, así explica Rashi en el Talmud, Mashheyu le beis hamedrash, llévatelo a la casa de estudios. Estudia Torah. Si es una piedra, dice el Talmud, se va a derretir. Y si es un hierro, dice el Talmud, mispoitzet, se va a partir en montones de pedacitos. Ahora explica el rey. El Yetzer Hara tiene muchos niveles. Hay quien su corazón tiene el corazón duro como una piedra, Dios libre y guarde. Y hay quien tiene el corazón duro como el barzel, como el hierro, Dios libre y guarde. Es decir, ¿por qué se endurece tanto el corazón? Tanto la persona actuó, utilizó su Yetzer Hara, su inclinación al mal, hasta el punto tal que la persona se vuelve como una piedra. Y así como la piedra no es un recipiente para recibir ninguna idea, Seichel, porque no tiene nada que ver el intelecto con las piedras, no es capaz de pensar en nada una piedra, de la misma manera, una persona cuyo corazón se volvió duro como una piedra, no es capaz, no está dentro del mundo, digamos, del universo, de poder sentir algún asunto divino. No es capaz. Es como una piedra el tipo. Y no siente vitalidad, y no siente ganas y energía en Torah y Mitzvot. En este discurso no, pero en otros discursos hasídicos se insiste muchísimo en la idea de que hay muchos judíos, muchísimos, súper religiosos, que cumplen toda la Torah, todas las Mitzvot, pero sin ganas, sin entusiasmo. Y es exactamente el mismo problema. Es exactamente igual, es una piedra el tipo. Entonces el tipo no es capaz de sentir ganas y entusiasmo en lo que está haciendo. Se pone tefilín, es verdad. No sé, con cara, viste, de vuelta pones el tefilín. ¿Cuál es el consejo para salvarse de esto y poder tener entusiasmo en Torah y Mitzvot y poder salvarse del Yetzer Hara, de la inclinación al mal, etcétera? El consejo es Toira, estudio de Torah. Y anda, como dice el Talmud, anda al Beis Hamedrash, anda a la casa de estudio. Y, como dice de vuelta el Talmud, si ustedes estudian Torah, etcétera, no van a ser entregados en manos del Yetzer Hara. El asunto de estudiar Torah es, en adición a que la persona estudia para uno mismo, para sí mismo, y si no puede estudiar para sí mismo, por lo menos escucha una clase que dan en forma pública y está sentado en esa clase. También, además de estudiar para uno mismo o de escuchar una clase para uno mismo, uno se esfuerza y trabaja para difundir la Torá en forma pública. Como está escrito, en particular, el Rebbe anterior hablaba muchísimo de este tema, un versículo en los Salmos, de boca de lactantes y bebés, o sea, estamos hablando de chicos chiquititos, es el fundamento de la fuerza del pueblo judío. De Ambrú Razal dijeron nuestros sabios, fuerza significa Torah. O sea, andá y enseñarle Torah a los chicos. Que haya chicos que estudien Torah. Esta es la fuerza, generación tras generación del pueblo judío. Entonces, en adición a que uno estudia Torah para uno mismo, uno tiene que enseñar Torah a los demás. Y en particular chicos. Así también el ir a la casa de estudios, es decir, rezar con un minyan, rezar con una congregación y estudiar las clases de Torah antes del rezo y después del rezo de la tefilá, y también estudiar entre Minja y Magrib, entre el rezo de la tarde y el rezo de la noche, y en todos los otros momentos fijos para estudiar Torah pública, la persona tiene que estar ahí y esforzarse de poder participar de esas clases.
en todo lugar de acuerdo a lo posible. A través de esto, estudiar Torah, enseñar Torah, esforzarse, apoyar a quienes estudian Torah, apoyar a quienes enseñan Torah, etc. A través de esto se derrite el Yetzer Hara. Inclusive, como dice el Talmud, si es una piedra, se derrite igual. Y como vemos en la práctica, muchas personas que estudian y se esfuerzan en la Torah, en muchas formas diferentes, a través de ese esfuerzo, se paran en un nivel mucho más elevado que el resto de las personas. Estamos hablando de algo espiritual, ¿no? E inclusive, quien es en sí una persona simple y no puede estudiar solamente se esfuerza en fortalecer los estudios de Torah, o sea, que otras personas estudien Torah, en apoyar a quienes estudian Torah, esa persona se eleva a una situación espiritual mucho más elevada. Y son lo que se llaman en el Zohar Mari Ubdin Taven, las personas que hacen buenas acciones. Que en sí él no puede estudiar, porque no sabe, porque no entiende, etc. Pero no importa, apoyando a quien estudia, participa también de esto. Y como está escrito en otro lugar, el gran mérito que tienen los que se esfuerzan en esto, acá el Rebbe no lo trae, pero una historia conocida de Isahar y Zvulun. Isahar eran dos tribus del pueblo judío, hijos de Jacob. Ellos hicieron un trato entre ellos. Isahar iba a estudiar Torah y Zvulun iba a hacer comercio, iba a trabajar. Entonces, Zvulun le daba a Isahar dinero para vivir, comer, etcétera, etcétera, e Isahar compartía con Zvulun el mérito del estudio de Torah que él tenía. Es una sociedad, vos trabajás, yo estudio, pero mi estudio va para vos también y tu trabajo va para mí también. Entonces hay un gran mérito en quienes no son capaces de estudiar, pero sí apoyan económicamente o con sus propios trabajos, etcétera, a quienes estudian Torah. Como dijeron nuestros sabios, quien estudia Torah y se esfuerza en la Torah, y no solamente el estudio, sino que se esfuerza en Torah, por ejemplo, apoyando a quienes estudian Torah, y no tiene sufrimientos, se separan de los sufrimientos, y en otro lugar en el Talmud dicen, Nehasav Matzlichin va a tener éxito en los materiales, sus propiedades van a tener éxito, etc. Ahora bien, esta es la solución para el terrible Yetzer Hara que el Rebbe explicó en los últimos dos párrafos. En el momento de la entrega de la Torá, todo el pueblo judío que estuvieron en esa situación ahí en el monte Sinai, en cuerpo y alma, y todas las almas del pueblo judío que se iban a investir en cuerpos hasta la venida de Mashiach rápido en nuestros días, todos juntos recibimos sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos, etc., cumplir la Torá y las mitzvot. Y está escrito, esto es un pasuk en la Megilá, y el Talmud habla mucho sobre este versículo también, cumplieron y aceptaron los judíos, y dijeron nuestros sabios que en la época de Purim, esto para entender la historia rápidamente, cuando Dios entregó la Torá, de Kitzur, muy en resumen, Dios levantó el monte Sinai, arriba del pueblo judío, y les dijo, muchachos, si ustedes aceptan la Torá, bien, si no, ahí los voy a enterrar. Entonces el Talmud dice, ok, entonces el pueblo judío aceptó forzado la Torá, pues si no morían. Entonces, aparentemente no estaríamos tan obligados a cumplir la Torá, porque cuando la aceptamos, fue una aceptación falsa, forzada. Entonces la historia de Purim es que en el momento de Purim, el pueblo judío aceptó la Torá por propia voluntad. Porque si ellos no aceptaban la Torá en la historia de Purim con Amán y qué sé yo, Amán no los mataba. O sea, si ellos dejaban el judaísmo de lado, bueno, ya está, listo. Vuélvanse un pueblo igual que todos los otros pueblos, nos mezclamos todos y ya hacemos una ensalada de pueblos y ya está. El pueblo judío dijo que no, nosotros nos vamos a aferrar a la Torá. Y ahí no se aferraron forzados. Todo lo contrario. Si dejaban la Torá, se salvaban. Ahí se aferraron por propia voluntad. Entonces el versículo de la Megilá dice, primero cumplieron y después aceptaron. ¿Qué significa? Dicen nuestros sabios en el Talmud. El pueblo judío cumplió en la historia de Purim lo que ya habían aceptado en la entrega de la Torá. Digamos, esto modificó que la entrega de la Torá no aceptamos la Torá solamente forzados por la entrega de la Torá. En la historia de Purim aceptamos la Torá por propia voluntad. Es decir, que en la época del exilio, que entonces tenemos dificultades y problemas para estudiar Torá y para cumplir mitzvot, y hay muchísimos problemas, Dios libre y guarde, en ese momento de exilio con problemas, etcétera, justamente en ese momento es que hay que fortalecerse en el trabajo de cumplir Torá y mitzvot. Y como en la época de Mordejai y Esther, que Amán
quiso destruir al pueblo judío, a todo el pueblo judío, Dios libre y guarde, es decir, desenraizar, sacar, destruir totalmente el judaísmo. Y también en la guerra de los griegos, que dijeron, escriben estos otros midrash, los griegos estaban en contra de que la Torá sea algo divino. Si vos querés estudiar Torá porque es algo lógico y algo interesante, estudiá. Pero no me vengas a decir que es la Torá de Dios. Esto no lo aceptamos. Entonces los griegos hicieron escribir al pueblo judío, es algo simbólico también, escriban en un cuerno de un toro que ustedes no tienen porción en el Dios de Israel. Borremos a Dios de la historia, decían los griegos. Entonces el Rebbe está trayendo ejemplos de diferentes épocas en la historia del pueblo judío, la historia de Purim, la historia de los griegos, en los cuales tuvimos terribles dificultades para cumplir Torah y Mitzvot. Y hoy, o sea, en la Rusia de 1927, también tenemos esas dificultades, y peores. Justamente en el momento del exilio, que el pueblo judío se fortalece con mucha más fuerza y energía y cumple la Torah y las Mitzvot, bemesirus nefesh, entregando sus vidas, como está escrito en otros lugares. Porque está escrito, yo soy Dios y no cambié, y ustedes, hijos de Jacob, loikilisem, no van a dejar de existir. Es un versículo. El profeta está preguntándose y dice así, ¿acaso, dice Dios, ¿no?, al pueblo judío, ¿acaso ustedes no ven que Dios no cambia su promesa, que él prometió que no iba a dejar a Dios, a su pueblo, y su herencia no iba a abandonar? Y cada Yehudí ve, Ashgaha Pratis, providencia divina, claramente. O sea, el rey estaba hablando pocos días antes, lo iban a matar, y ahora está saliendo de Rusia con honores y qué sé yo, con toda su familia, con todas sus cosas que no era para nada común. Entonces, todo Yehudí puede ver con sus propios ojos providencia divina, claramente. Y como está escrito, que el pueblo judío es como una oveja entre 70 lobos y el pastor es grande que la cuida. O sea, claramente vemos que si vamos por el camino de la naturaleza, el pueblo judío no debería existir. No debería existir. Lo vemos en la historia de Yud Beis Tammuz y lo vemos en la parsha de la semana de Balak y Bilam. Querían destruir al pueblo judío y Dios, sin embargo, los bendijo en lugar de maldecirlos. Entonces, si todos somos capaces de ver cómo Dios nos protege, cómo Dios protege a una oveja entre 70 lobos, ¿por qué ustedes, Yehudim, lo kilisem? Kilisem se puede traducir de dos maneras. No mueren, o sea, lo puedes traducir como una frase en términos, una afirmación. Dios nunca dejó su promesa de lado y ustedes nunca van a morir. O lo puedes entender como consumir. Kilayon es consumirse. Entonces el profeta lo que está diciendo es, muchachos, ¿ustedes no ven que Dios no los abandona? ¿Por qué no se consumen por Dios? ¿Por qué no se acercan a Dios? ¿No tienen dentro de ustedes, en el interior de ustedes, entusiasmo por Dios, ganas de conectarse con Dios? Las palabras del Rebbe. ¿Por qué ustedes no se proyectan tras la Torah y las mitzvot con entusiasmo, con ganas, entregando sus vidas por Torah y mitzvot? Dios no los abandona, Dios no los deja. O sea, el Rebbe estaba diciendo, fíjense, como yo salí de la prisión, a pesar de que me iban a matar, hay que continuar adelante con este trabajo de Torah y mitzvot. Porque la verdad es que cuando vemos la providencia divina en forma revelada, tendríamos que entregarnos totalmente al esfuerzo de Torah y mitzvot, de estudiar Torah, de cumplir mitzvot. Y si por diferentes razones todavía no es con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra capacidad, no hay problema. Desde arriba nos despiertan y nos salvan. Y esto es lo que significa la bendición que dijimos al comienzo del discurso, que Dios hace buenas cosas con nosotros, a pesar de que nosotros somos hayabim, es decir, nosotros no trabajamos con toda nuestra capacidad, porque siempre podríamos un poquitito más. Sin embargo, como yo decía antes, que hayab no quiere decir que es culpable, sino que hayab significa que no es pleno, le falta un poco más, avanzar. Entonces, a pesar de que nosotros no somos plenos, sin embargo, Dios hace bondades con nosotros y nos salva y nos ayuda para que continuemos nuestro trabajo de estudiar Torah y cumplir mitzvot. Y como dicen nuestros sabios también, cuando decimos que Dios, que Dios nos hizo bondades con nosotros, la palabra Toiv simboliza la Torah. Es decir, que Dios nos da la Torah para que nos fortalezcamos para cumplir Torah y mitzvot. Y para no solamente nosotros estudiar, sino que difundir también. Y esto es a través de que la persona se fortalezca en su estudio de Torah y en la tefilá con mucha fuerza y con muchas ganas.